Ahora voy a hablar con la fiscal general, jefa, la doctora María Bottini. Atento que ha advertido la fiscal Bottini sobre una situación muy irregular que se dio con la imputación y un juicio que tuvo que ser suspendido en contra de un sujeto, Miguel Muñoz, que está siendo acusado por delitos graves de violación y que intempestivamente se ausentó de la ciudad de Esquel en el entendimiento de la Fiscalía de que lo hizo de manera irregular. Esto motivó, aduciendo razones de salud, esto motivó que la Fiscalía pusiera en marcha todo un procedimiento. El imputado, Miguel Muñoz, decía que no podía estar presente en el juicio que se iba a desarrollar, era un juicio por jurado. Recordemos que la expectativa de pena en abstracto es superior a 15 años, motivo por el cual era necesaria la formalización de un juicio por jurado, no escabinado y no por un juicio técnico, no por un jurado técnico o un juez técnico. Y como aducía el imputado Miguel Muñoz, de que le era imposible asistir al juicio por razones de salud, tenía o aducía tener algunos problemas en su columna, la Fiscalía arbitró los medios para que el imputado pudiera estar presente en el lugar con una silla ergonométrica que le permitiría poder presenciar el juicio. Ustedes saben que es inconstitucional hacer juicios en ausencia en la Argentina. Por el momento es inconstitucional, uno tiene que estar presente. Si la persona no está presente, se profuga o no está en condiciones de estar en un juicio, el juicio no se puede llevar adelante. Bueno, hay un gran malestar en la Fiscalía y especialmente lo manifestó la doctora María Bottini, porque la situación se dio de manera irregular. El imputado Miguel Muñoz se ausentó de la ciudad de Esquel, ahora creen que está en la ciudad de Córdoba, se ha ordenado, se ha librado un pedido de captura para ser detenido en un lugar, en su propio domicilio en Córdoba, y de esto nos va a hablar la propia fiscal que está en línea, ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su mañana. María Bottini, buen día, ¿cómo estás? Ricardo Bustos te saluda, gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Si hubiera incurrido yo en alguna imprecisión sobre las generalidades de lo que acabo de relatar, por favor, sentite libre de corregir lo que sea necesario. Sí, bueno, te explico a vos y a la audiencia cómo fue la situación. En realidad, lo que pasó fue, este juicio se tenía que haber iniciado este lunes con la audiencia de selección de los jurados y el martes ya el juicio propiamente dicho, Claro. que fue suspendido. Y esto tuvo que ver con que la semana pasada, el lunes pasado, nosotros tomamos conocimiento que había dando vuelta por un certificado médico del señor Muñoz que decía como que tenía algún problema lumbar. Entonces lo ponemos en conocimiento de la jueza técnica, que es la doctora Rebori, y ella le intima a la defensa para que presente un certificado. Presentan un certificado del hospital de Esquel, donde le indican una medicación, una médica de guardia, y también presentan una constancia de que esa persona se habría sacado sangre en Córdoba. ¿Cómo en Córdoba? Entonces, bueno, sí, que había estado en un laboratorio en Córdoba y se había sacado sangre. ¿Se ausentó de la ciudad de Esquel entonces? Claro, y en realidad la ausencia, uno para viajar, si uno está imputado, sujeto a un proceso, para cambiar el domicilio, o sea, viajar a cualquier lado, aún dentro del país, tiene que hacerlo saber al tribunal, más aún cuando faltan unos pocos días para el juicio. ¿Y eso no lo hizo saber Muñoz a través de su abogado defensor? No lo hizo saber. Nosotros lo que hicimos ahí fue pedir primero que los certificados médicos vayan al cuerpo médico forense. Ahí el que atendió el caso fue el doctor Mauricio Tavies. Él dispuso, como vos dijiste, que el señor Muñoz podía estar en juicio, pero con una silla ergonómica porque tenía un problema lumbar. La doctora Rebori solicitó al Superior Tribunal que se compre o se adquiera una silla de estas características, lo cual se hizo para que pueda hacerse el juicio. Y esto teniendo en cuenta la importancia que tiene para nuestra comunidad en general y para la víctima de este caso que el juicio se realizara. Voy a hacer un paréntesis, te voy a pedir un paréntesis para poder ponernos en contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una persona que se ausenta sin permiso a muy pocas horas de iniciar el juicio, donde se le imputan ¿qué delitos a Muñoz? Se le imputan 2 abusos sexuales con acceso carnal, o sea, llanamente 2 violaciones. 2 violaciones, ¿y la víctima de qué edad?
una víctima de 14 años. Uf. Así que bueno, obviamente son hechos graves, como vos dijiste, porque van a juicio por jurados. No estamos siempre hablando de hechos graves, los de los juicios por jurados. Y bueno, esta persona, nosotros cuando advertimos que está en Córdoba, esta persona presenta un escrito diciendo que sí, que estaba en Córdoba en un domicilio que no es preciso, en el cual nosotros pudimos chequear por Google Maps que había 4 edificios de departamentos en esa dirección, por lo cual ni siquiera nos daba un domicilio exacto. Y teníamos el dato del forense que decía, este señor puede estar en juicio. Él se va y presenta una constancia que había pedido un turno el 9 de octubre, o sea, ya pensando en irse a Córdoba a ser atendido por un traumatólogo en Córdoba. Bueno, nosotros en el día viernes pasado, o sea, faltaban 48 horas para que iniciara el juicio, pedimos a la jueza Rebori que disponga la detención de esta persona, que sea traído desde Córdoba por una comisión policial de la provincia de Chubut, y que se disponga su prisión preventiva. Claro. Bueno, lo que dispuso la doctora Rebori es efectivamente esta detención por todos estos peligros procesales, más que nada el de fuga, ¿no? Porque advirtiendo que esta persona se había ido sin avisar, no daba un domicilio exacto, si bien se conectó en un momento por videollamada, después en otros momentos no se conectó, o sea, se conectaba cuando quería, le pedíamos el domicilio, no nos decía el domicilio exacto tampoco. Bueno, esta situación generó que la doctora Rebori digamos, nos hiciera lugar a la detención y a la prisión preventiva, pero de carácter domiciliario, porque esta persona tenía este problema de salud lumbar, entonces bueno, le da la posibilidad de esta prisión domiciliaria, teniendo en cuenta digamos los derechos del imputado, digamos que no sea grave su condición de salud, claro, por estar detenida. Claro. También por otro lado también lo que sucedió fue que esto fue recurrido por el defensor del señor Muñoz, que es la persona imputada, y fue a 2 juezas de Comodoro Rivadavia, se hizo otra audiencia en la cual, bueno, las juezas resolvieron confirmar lo que había dispuesto la doctora Rebori, diciendo que incluso la doctora Rebori le había dado muchas oportunidades a esta persona, le pidió que diera el domicilio exacto, no lo dio, le pidió que diga les dio la oportunidad de sacar él mismo un pasaje para volver y que le muestre a la jueza el pasaje para el otro día, o sea, para el sábado para volver, y no lo sacó, dijo que tenía una reserva, pero se le pidió la emisión del ticket, no lo presentó, o sea, se le dieron varias oportunidades para que esta persona claro, no tuviera que ser trasladado por una comisión policial. Primero porque se tuvo en cuenta el gasto que esto genera a la provincia, la realidad es que sacar pasajes de avión para 2 policías que tienen que ir a buscarlo, más el pasaje de avión del imputado, o sea, obviamente que son costas que después se le pueden trasladar al imputado, pero son gastos que también nos están generando a la provincia, hay que cuidarlos, ¿no? Sí. Pues son recursos públicos. Pero esta persona no presentó nada de eso, entonces quedó firme esto. Y esto fue más o menos a las 8:30 de la noche del día viernes, la última audiencia. Quedó firme el pedido de detención. Claro, y la prisión preventiva domiciliaria. Pero esta persona a las 10 de la noche de ese día presenta un nuevo certificado médico por un médico de Córdoba que dice que le da un reposo absoluto por 7 días, por lo cual se fija una audiencia para el otro día, se le envía este certificado al cuerpo médico forense y el doctor Tavies, previo a la audiencia, informa que esta persona, que él con los estudios que había visto el 10 de octubre, esta persona podía estar en juicio, pero bueno, ahora con este certificado él no sabía qué es lo que había, o sea, él tenía que decir que bueno, que lamentablemente no iba a poder estar en juicio porque le daban un reposo absoluto por un tema lumbar. Y bueno, ya eso cambiaba un poco el panorama. Claro. Y bueno, yo me comuniqué con este médico porque bueno, justo una fiscal que yo conozco de Córdoba, una casualidad, pero es amiga de este médico y me dio el teléfono. Yo lo llamé y él me dijo que no había visto ningún estudio, sino que por la entrevista que le hace al imputado, no al paciente en ese momento, de qué es lo que le dolía, qué movilidad había perdido, lo que él le iba refiriendo, él dispuso esta reposo por 7 días y que se le hagan nuevos estudios. Pero sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de estudio de respaldo a la vista. No, pero bueno, es firmado por un médico, lamentablemente el sistema permite estas cosas. De todos modos, la doctora Rebori dijo que mantenía la prisión preventiva domiciliaria, pero ya no se podía disponer el traslado desde Córdoba hasta acá, con una persona con reposo absoluto. Así que bueno, ahora estamos esperando, ahora presentó hoy un nuevo certificado que estamos pidiendo que se mande al médico forense. La realidad es que este problema lumbar, esta persona lo viene alegando desde el 2020,
porque este es un hecho ocurrido en 2020, que se fueron frustrando medidas judiciales por certificados médicos del imputado, también por algún actuar también de parte del imputado hacia la mamá de la víctima, que ella misma nos lo refirió y también nos lo informa el ETI del juzgado de familia, en cuanto a que él habría ejercido violencia económica y coaccionado a la señora para que no trajera a la niña a declarar. La adolescente viene a declarar por un trabajo que hace el Consejo de la Mujer, la señora Graciela Vilés, en conjunto con el personal del SAP, y bueno, finalmente viene a declarar esta niña, en la cual puede... La niña no declaraba en cámara Gesell, decís, porque eventualmente el imputado, refiere la madre del imputado que la extorsionaba con dinero para que no la lleve a declarar. Claro, le pagaba cosas, ella es una persona realmente que estaba en una situación muy compleja económica. ¿La señora era la empleada doméstica? Sí, era la empleada doméstica del señor Muñoz. Y la niña presuntamente abusada era la hija de la empleada doméstica. Exactamente. ¿Y en qué circunstancias abusaba de ella? Y bueno, según el relato, como digo, esto todo es en potencial porque lamentablemente no se pudo hacer el juicio, y esto es algo que va a tener que resolver un jurado popular, pero bueno, por lo que cuentan es cuando la adolescente acompañaba a su mamá a su lugar de trabajo. Bueno, ahí se sucedían los abusos en circunstancias particulares que no quiero tampoco dar detalles sobre esto porque lo va a tener que resolver un jurado seguramente hay personas que están escuchando la radio muy probablemente. Eventualmente pudieran ser jurados, sí. Claro, entonces prefiero no explayarme sobre esto, pero sí, bueno, el hecho es de esta gravedad que estoy... La niña tenía 14 años y de esto han pasado ya 4 años. Claro, entonces lo que a mí más me apenaba, lo que nos apenaba más a mí y al doctor Cavallo, que somos los que estuvimos trabajando este caso, es que lamentablemente a veces el sistema permite que, porque es así el sistema, o sea, también nos pasa a nosotros acá, a veces presentan un certificado médico y bueno, hay una persona que le falta un mes a trabajar y vos no lo podés corroborar porque hay un médico que lo firmó, ¿no? Pero por ahí porque lo que le dijo la persona. Pero la realidad es que bueno, que no es que nos tuercen el brazo a la fiscalía o a la jueza, sino que el problema es que nosotros después de ahí nos tuvimos que ir a hablar con una víctima que hoy tiene 18 años, que hace 4 años está esperando un juicio y está esperando que un jurado popular diga si esta persona era culpable o no culpable de lo que a ella le había pasado. Ella está esperando esto. Entonces, frustrar la realización de un juicio, por algo esta persona quedó con prisión preventiva domiciliaria. No es que fue por un tema de salud acreditado legalmente o de acuerdo a derecho, conforme a derecho, entonces no se hubiera dado una prisión preventiva domiciliaria. Y ahora Muñoz está detenido, tiene prisión domiciliaria, ¿dónde? En Córdoba, eso lo está controlando una comisaría de Córdoba, y bueno, cuando esta persona esté en condiciones de salud se verá la manera en que sea trasladada acá a Esquel. Continuará, según lo que resolvió la doctora Rebori, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su domicilio de Esquel, hasta que se realice el juicio, que lamentablemente nosotros ahora no tenemos fecha. ¿Por qué? Primero porque no sabemos cómo continuará la salud o qué continuará presentando el imputado. Y después también porque la agenda de la oficina judicial de acá a fin de año ya no hay más espacio para juicios. ¿Vos interpretás que esta es una estrategia dilatoria del abogado defensor o qué? No sé si del abogado, o sea, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre el trabajo del abogado, pero yo sí entiendo que evidentemente hubo una maniobra elusiva y con el fin de dilatar la realización del proceso por parte del imputado, que se fue a otro lugar, que no daba su domicilio exacto, que ya venía presentando certificados médicos con la misma dolencia de la lumbalgia, y bueno, esto que el médico de acá le había dicho, el forense de acá le había dicho que esto no le impedía estar en juicio y se va a Córdoba a buscar otro certificado, sin autorización. No sé si me explico, pero me parece que claro. Sí, que esto, que 2 más 2 es 4, o sea, no hay mucho más para aclarar sobre ese punto. Hay una intención evidente de dilatarle el procedimiento. Y sí, la verdad que eso nos preocupa claramente, y la verdad que, como dije, nos apena porque nosotros somos representantes de la comunidad y también representantes de las víctimas. De la víctima, especialmente representante de la víctima. Claro, y esto es la realidad que también, vos imaginate, Ricardo, un juicio por jurados requiere una organización previa de un mes, mínimo un mes antes o un poco más, en la cual no es solamente los operadores, el personal de la oficina judicial, sino los miembros del jurado, las personas. Claro, las personas que ya habían sido notificadas para comparecer, que ya habían organizado también su propia cotidianeidad para poder estar. Y para ser también seleccionados o no.
Claro, y después también hay terceros, que son contratados por el Poder Judicial, por ejemplo, los que hacen catering, que son pequeñas, muy pequeñas empresas, que tal vez ya compraron todo para poder hacer el catering para la semana entrante, o sea, realmente genera mucho perjuicio económico, no solo al Poder Judicial, sino también a nuestra comunidad en general, una comunidad chica como es Esquel, y bueno, estas cosas no deberían pasar. Si esta persona tenía un problema de salud, bueno, lo hubiera presentado como hacen normalmente las personas que realmente tienen un problema de salud, son revisados por el cuerpo médico forense, se presentan los estudios y bueno, si realmente no puede estar en juicio, no puede estar. Pero te vas a Córdoba a buscar un certificado cuando ya el forense de acá le dijo que podía estar en juicio con una silla ergonómica, con una silla especial. Digo, eso es lo que genera, digamos, un poco de indignación a la Fiscalía, porque bueno, nosotros hacemos hasta donde podemos, la realidad, ¿no? La jueza también, obviamente, las juezas que intervinieron, porque fueron 3, entendieron nuestro planteo y nos hicieron lugar, pero bueno, llega un punto en que ya lamentablemente nos excede. Ahora entonces queda que se levante esa restricción de reposo absoluto del cual está gozando el imputado con una prisión domiciliaria en Córdoba. Claro, y más allá del reposo que pongan los médicos, la realidad es que el forense es el que dictamina si esa persona puede o no estar en juicio. Yo he visto juicios donde estaban los imputados en camilla y con oxígeno, o sea, son juicios que han sido televisados. Yo lo he yo lo he visto a Luis Patti en medio de un juicio en camilla. Totalmente. Entonces me parece que decir que porque uno tiene una lumbalgia no puede ir, bueno, en todo caso, bueno, tendrá que ver digamos, cuál es el problema de salud que le impide, por cuánto tiempo le impide poder estar en un juicio, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, cómo continúa y si finalmente desemboca. Bueno, evidentemente en algún momento determinado, más temprano o más tarde, esto va a desembocar en un juicio. Sí, nosotros esperamos que sí. La realidad que también, Ricardo, nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Penal el tema del plazo máximo de duración del proceso, que también eso está corriendo. Entonces, estas maniobras de los imputados también pueden generar que los tiempos, digamos, vayan pasando en favor del imputado, ¿no? Y eso también es un problema. Pero bueno, se harán los planteos llegado el caso. También es un caso muy grave de violencia de género hacia un adolescente, de violencia sexual. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones también tienen que ser atendidas por el Estado, ¿no? Desde luego, esperemos que sí. Veremos cómo evoluciona la situación, María Bottini. Te agradezco el tiempo que has dado para explicar la gravedad de esta situación. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buena mañana.